Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola, Yankee Marido. Hola, Belén. ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Preparado para un episodio más? Sí. Hoy vamos a explicar Super Tuesday. Super Tuesday. Yeah. El super martes de las primarias en Estados Unidos. Sí, cuando múltiples estados votan. Sí, votan a la vez. Yeah. Lo que pasa es que este episodio no solo va a ir sobre el Super Tuesday, vamos a hacer también un poco de repaso de noticias relacionadas con las elecciones, porque hay muchas. Yeah, and Super Tuesday isn't that big of a topic. Sí, tampoco es un tema tan grande. El super martes no es tan super. Yeah, well, let's begin with the leading candidates' public appearances. ¿Vale? Last Thursday, both Trump and Biden visited the southern border to talk about immigration. Es verdad, la semana pasada tanto Trump como Biden fueron a la frontera con México. Yeah. A ver qué pasaba con esa crisis de la inmigración. Right. Pero tienen enfoques radicalmente distintos. Oh, yeah. Cuéntanos. Trump blamed Biden, of course, for the U.S. being overrun by fighting-aged men who look like warriors. He really wants to play up the idea that this is more like a military invasion. O sea que Trump está hablando de invasión por parte de la gente de México y de Centroamérica, sobre todo, ¿no? Yeah. Está hablando de que Estados Unidos está sufriendo una invasión para meter miedo a sus votantes, claro está. Yeah. Y también está culpando a Joe Biden de que esté dejando que esto ocurra, ¿verdad? Right. On the other hand, Biden spoke about how much border enforcement needs resources to protect us. Pretty much it was a speech to call out Republicans who are purposely resisting funding one of the few issues that they usually like spending tax dollars on. Sí, Biden, por otro lado, está culpando a los republicanos de quejarse mucho sobre este problema, pero luego aprobar leyes pocas, ¿no? Porque al final, proteger la frontera sur es una de las pocas cosas que los republicanos están normalmente de acuerdo en que el dinero público vaya a eso. Pero claro, ya explicamos en otro episodio que no han aprobado esa ley porque no quieren resolver un problema para que lo pueda solucionar Trump. Yeah, anything that could possibly make Biden look like he's doing any positive good, well, they're trying to avoid it as much as possible. Ya, están intentando que el problema no se solucione, o por lo menos que no parezca que Biden esté intentando solucionar las cosas lo más posible. Yeah. Pero que al final la solución que están hablando es de dar más dinero a proteger la frontera para poder echar a más ilegales de vuelta a su país lo antes posible. Right. Esa es la solución que están planteando. Yeah. Y Biden también está planteando una solución bastante conservadora, porque normalmente los demócratas, tal y como plantean el problema de la inmigración, es hay que agilizar las cosas. Si vienen inmigrantes pidiendo, yo qué sé, petición de exilio, por ejemplo, ayuda, asilo, en ese caso habrá que agilizar para darles la residencia lo antes posible. Y ya no son ilegales, ya empiezan a, obviamente, pagar sus impuestos, estar legalmente aquí. Right. Mientras que los republicanos ven el problema de la inmigración como algo completamente distinto. Los ven como criminales y los quieren fuera. Entonces, claro, en realidad aquí Biden se ha ido hacia la derecha. Porque lo que está intentando hacer es decir, no, si estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo. Vamos a aprobar una ley para poner más seguridad en la frontera. Right. Which I don't want to give Biden too much credit for being like a master tactician. But it could be that he's just being tactical here and suggesting something conservative, knowing that the Republicans are going to deny whatever he suggests, and he can just use that as fuel to make them look bad as well. Sí, dices que
Tampoco es que queramos pintar a Biden como el maestro estratega, pero esto huele a táctica para dejar mal a los republicanos, ¿no? Yeah. El darles la razón por una vez porque sabes que los republicanos no van a ceder. Right. Ya. So I still have a couple of other things to talk about regarding the budget. In addition to the border that we're not able to do anything about or funding aid to Ukraine and Israel. ¿Sí? Well, there was also some worry of a partial government shutdown this past week as the government budget was about to run out, but we've extended it for a bit longer again. Sí, la verdad es que llevamos todo este podcast de las Yankee elecciones, desde los primeros episodios, llevamos hablando de un posible cierre del gobierno. Yes. Porque en la Cámara de Representantes no parece que se pongan de acuerdo con el presidente a la hora de aprobar unos presupuestos generales del Estado. Yeah. Y claro, aquí es donde entra en juego esa ley que mezcla las ayudas a la frontera con ayudas a Ucrania y ayudas a Israel, donde no se ponen de acuerdo, y la amenaza del cierre de gobierno sigue latente. Está ahí. Lo que pasa es que siguen como firmando treguas. De no, venga, vamos a dejar de pelearnos y vamos a aplazarlo al... Primero lo aplazaron a enero, luego a febrero, luego a marzo, ¿no? Yes. Porque lo están aplazando a marzo. Right. And so basically we're in the same position we were last time. There's a saying in English, kicking the can down the road. It's basically getting the problem out of the way just for a little while longer while we figure things out. ¿Esto es una microclase? I guess. Kicking the can down the road. Further down the road, right? Ah, vale, o sea, le estás dando la patada a la lata, ¿no? O a la piedra, a la lata en este caso. Y sí, estás dejando el problema para más tarde. Yeah. The new Speaker of the House, well, we talked about him before when he became the Speaker, Mike Johnson, is doing the same thing that made the far-right members of his party rebel and kick out the former Speaker of the House. Kevin McCarthy. Yes. Sí, realmente Mike Johnson, que es el nuevo portavoz de la Casa de Representantes, que fue puesto ahí porque se cargaron a Kevin McCarthy, que era el anterior, por negociar con los demócratas, en realidad está haciendo la misma clase de negociación que hizo Kevin McCarthy en su día, pero todavía no se lo han cargado a este. That right wing, the Freedom Caucus, they're starting to grumble. They aren't doing anything yet, but clearly they might slit this guy's throat like they did Kevin McCarthy. Madre mía, pero si es un radical este hombre. O sea, este hombre estamos hablando de un trampista a muerte, Mike Johnson. Y aún así, el área más trampista, todos los Matt Gaetz y compañía del Congreso, están empezando a verle con mala cara, ¿no? No es lo suficientemente bestia. Yes. It's hard to explain. I guess it's just Mike McCarthy is in a position to know that if the government shuts down, it'll hurt the Republicans. You know that you said Mike McCarthy, right? Oh, sorry. Mike Johnson. The problem I have is that there's a football coach whose name is Mike McCarthy, which is a combination of... Estás mezclando a Mike Johnson con Kevin McCarthy porque hay un Mike McCarthy que es un entrenador de fútbol americano y se llama como la mezcla de los dos portavoces de la Casa de Representantes más recientes. And he's the coach of the Dallas Cowboys. Ah, vale. Es el entrenador de los Dallas Cowboys. Yeah. So anyways... Yeah, Mike Johnson is pretty much doing the same thing as Kevin McCarthy, I think, because he's in a position to know that if the government shuts down, the people are going to blame the Republicans. Ya, sí, o sea, al final Mike Johnson no tiene otra que negociar con los demócratas, igual que Kevin McCarthy no tenía otra que negociar con los demócratas porque saben que cerrar el gobierno siempre es algo negativo. Primero, que el país pierde muchísimo dinero. O sea, el cierre del gobierno es algo que cuesta miles de millones a Estados Unidos. Además, afecta a millones de personas. Realmente es algo que no se puede tomar a la ligera. Y además, ellos son conscientes de que si cierra el gobierno, la sociedad va a saber que es porque el Partido Republicano ha forzado ese cierre de gobierno. Porque los demócratas están abiertos a negociar. Y son ellos los que son más cerrados y más brutos. Entonces, no les interesa eso antes de unas elecciones. Right. And so now the new deadlines are March 8th, which is coming up very soon, and March 22nd, because they've split parts of the government that they're funded in lo han dividido en dos partes y entonces las nuevas fechas son 8 de marzo y 22 de marzo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. So my assumption is
they'll get something done next week to keep things open a little bit longer. And then they're going to try and get a pass of like an annual budget. Just put this issue behind them, at least until the election. Sí, ¿no? I don't know if they'll do it successfully. But, o sea, ¿crees que lo que van a hacer es otra tregua para parte del presupuesto en el que no se pongan de acuerdo? Y habrá algunas cositas que se pongan de acuerdo, a lo mejor como un presupuesto anual rapidito que les dure hasta después de las elecciones. Yeah, and we'll likely see some fireworks. Either the moderate Republicans will do what the radicals want and demand major budget cuts, especially to social programs, Sí. or those right-wing Republicans will mutiny. ¿Sí? I think so. ¿Tú crees que se van a amotinar los radicales en el Congreso? It's Eso sería súper chungo, ¿eh? Yeah. Bueno, no sé, ya veremos. O sea, lo que está claro es que hay un ala radical en el Congreso que está completamente en contra de que el gobierno de Estados Unidos destine ningún tipo de dinero de los contribuyentes a medidas sociales. Right. Ellos se oponen a todas las medidas sociales. Y eso que en Estados Unidos hay pocas medidas sociales y aún así quieren recortarlas todavía más. Right. Entonces, pues, bueno, ya veremos cómo de brutos se ponen. Yeah. Eso sí que es peligroso. Yeah. O sea, ahí sí que está en riesgo un poco la democracia, porque este ala es muy radical en el Congreso. Right. Estamos hablando de gente, yo diría que, o sea, al final son como mini Trumps dentro del Congreso. Yes. Y son muy poquitos, afortunadamente, pero están ahí dando por saco todo el tiempo. Right, and they're especially dangerous because it only takes a few of them to completely grind business to a halt because the Republicans have such a small majority that it just takes a few of these nut jobs. Claro, o sea, ellos, obviamente los radicales son republicanos, pero como en la Cámara de Representantes está tan justita la mayoría republicana, necesitan sus votos para aprobar cualquier ley. Yeah. Y ellos, entre esos 4 o 5 que hay ahí, que son más hardcore, son los que pueden estropear cualquier proceso de ley, ¿no? Y parar completamente el proceso legislativo de Estados Unidos. Yeah. Mientras, en la otra cámara, los republicanos van a luchar sobre quién va a ser el líder. Ah, sí. Tenemos que elegir... Yes. Bueno, lo tienen que elegir ellos, que leches. Yeah. Tienen que elegir quién va a ser el líder del Senado, que es la otra cámara del Congreso. Yeah. La cámara buena, por así decirlo. Sure. Bueno, la buena, me refiero. Yeah. La más seria. Yes. Porque al final la Cámara de Representantes es como el patio del colegio. Yeah. Y el Senado es un poco como la universidad. Right. ¿No? Yeah, that's a okay way to put it. Although it has its own issues of not being a very good representation of the American people. Sí, es cierto que el Senado, al ser solo 2 senadores por cada estado, es probablemente la Cámara del Congreso más injusta. O sea, que más injustamente representa a los estadounidenses. Porque hay estados que con 2 senadores no son representados. Right. Y hay estados que son muy pequeños y tienen la misma representación que otros estados que tienen 2 senadores. O sea, al final todos tienen 2 senadores. Entonces, claro, no es lo mismo los 2 senadores de California que los 2 senadores de Delaware. Right. Pero vamos, eso, que el caso es que los senadores son como los listos de la clase. Yeah. Se supone. Well, Mitch McConnell Sí. has announced that he's going to be retiring at the end of the year. Oh, vamos a poner efecto aleluya. Yeah. Oh. Yes. He's been the leader of the Republicans in the Senate for longer than anyone ever. Sí. It's ridiculous how long he's held on to that position. Lleva toda la vida siendo el líder del Senado, de la mayoría de republicanos. O sea, de la mayoría republicana en el Senado, mejor dicho. Yeah. And, well, he's leaving because, well, he's only 82 years old. A ver. Only. A ver, este hombre... only. Yeah. Este hombre, que tiene 82 años, se va porque tiene un pie en el otro lado. O sea, tiene un pie... O sea, está más muerto que vivo este señor. Yes. Por eso se va. No es que se vaya porque se jubile felizmente, no. Se va porque está a punto de palmarla. Y esto es un hecho. Yes. I was going to get to that.
His health is a problem. He's had a bunch of bad falls, Sí. including one that caused him a concussion, Sí. which I think in your 80s is probably really, really bad. Sí, se cayó el hombre, se dio un golpe en la cabeza y desde entonces pues no ha vuelto a ser el mismo. Que tampoco es que fuera muy espabilado antes. Yeah. Pero se le nota que ha tenido 2 o 3 episodios el año pasado en el que, estando en ruedas de prensa, Yeah. de repente se quedaba al helado, se quedaba que no podía ni decir nada ni moverse, Yeah. con los ojos así muy abiertos, que no sabía si se estaba haciendo pis o cagando, o le Yeah. estaba dando un ictus, o qué le estaba pasando a este pobre Yeah. hombre. Yeah, and it happened a few more times since then, and it's one of those things where, well, the first couple of times it happens, it's news. Sí. And then, Luego ya Yeah. es como que... Right. Sí, las primeras 2 veces, pues claro, lo sacan mucho en las noticias, pero luego llega un momento en el que es que este hombre está así todo el tiempo, o sea, nunca está bien del todo. Yeah. Este hombre está, que pues eso, como para meterse en la cama y quedarse ahí. yeah. And so for right now, he's staying in the Senate for the rest of the year, basically to give time for there to be an election to replace him, a special election. Yo nunca utilizo esta expresión en español, pero en este caso Yeah. te voy a enseñar una expresión, una microclase en español. Okay. Cuando dices que algo va a pasar en el futuro, Yeah. normalmente si eres una persona religiosa, dices, se jubilará, se irá Ok. del Senado Yeah. en noviembre, Dios mediante. ¿Sabes? Como que si Dios Yeah. quiere, Yeah. se jubilará en noviembre. En Yeah. este caso me parece muy acertada la expresión. Yeah. Porque, a ver, él ha dicho que se va en noviembre. Yeah. O sea, podríamos hacer una porra a ver si llega a noviembre este señor. Well, he gets the good Senate government health care. Sí, bueno, vale que tenga el mejor seguro, porque es verdad que la gente en política, en el gobierno, tiene el mejor seguro. Y es verdad que tiene muchísimo dinero, porque esta persona es uno de los más, si no el más. Yeah. Es probablemente el más millonario de todos los millonarios del Senado. Right. Es una persona que tiene muchísimo dinero, está casado con una heredera Yeah. de un magnate chino de la leche. Right. Tiene muchísimo dinero este señor, o sea que falta de cuidados médicos no tiene. No. Pero también te digo que acuérdate de, ¿cómo se llamaba esta mujer? Dianne Feinstein. Yeah. También dijo, no, yo no me voy a presentar a las siguientes elecciones. Y la right. palmó antes. Yeah. Se murió con las botas puestas. Yeah. She was also 8 years older than Bueno, him. vale, tenía 8 años más, pero ahí estaba. Ahí Yeah. estaba, de senadora de California. Yes. Pues está igual, pero en Kentucky. ¿Sabes? Right. O sea, pero bueno. Right. El caso es que de Mitch McConnell, yo quiero decir una cosa. Uh-huh. En la temporada 3 de este podcast, yo preparé un episodio. O sea, yo a Mitch McConnell le odio con todo mi ser. Yes. De verdad, o sea, creo que Sí, o sea, de verdad que Mitch McConnell me hace peor persona. Yes. O sea, realmente no le deseo cosas buenas a Mitch McConnell, de verdad. Oh, no, yeah. O sea, así te lo digo. O sea, perdón, oyentes, pero yo no le deseo nada bueno a Mitch McConnell y no le deseo que le funcionen ni las pastillas para el dolor. Yeah. ¿Sabes? For any progressive person in this country, they are celebrating it. They're pre-celebrating his death, really. 'Cause Sí, o sea, a ver, yes. obviamente, a ver, a mí me da igual que este hombre se muera o no se muera. Yeah. Sinceramente, me da exactamente igual, pero sí que me parece algo a celebrar que este hombre se vaya de la política, porque el Yeah. daño que ha hecho este señor es una cosa loquísima. Y lo que te decía es que en la temporada 3... yo a este señor le dediqué un episodio de mi podcast entero. Yeah. Yo había hecho solo el episodio de por qué Trump había ganado las elecciones y nunca había hablado mucho de política. Había solo explicado en Instagram el Obamacare, por ejemplo. Había hablado, por ejemplo, también de McCain en un desayuno, ¿sabes? O sea, había hablado un poquito de política, pero obviamente no al nivel que estamos haciendo ahora este podcast. Right. Pero yo estaba tan enfadada con Mitch McConnell. Cuando yo conocí a Mitch McConnell, gracias a ti, a lo que Yeah. me fuiste explicando y lo que fui viendo en las noticias, estaba tan flipada con el daño que hacía ese señor a Estados Unidos que le dediqué un podcast y escribí el guión entero de un episodio del podcast, pero cuando lo fui a grabar, me rajé. Right. Me rajé porque dije, guau, ¿esto a quién le va a interesar? Nadie en España conocía a Mitch McConnell. No es, ¿sabes? No es Trump. No es una Yeah. persona conocida y lo único que voy a hacer es desahogarme y decir que este hombre es un mierda y hablar de política y a lo mejor la gente no le interesa. Right. ¿Sabes? Entonces al final es un episodio que no hice. Pero Yeah. ahora que estamos hablando de Mitch McConnell, quiero leerte algunas cosas. Algunos Okay. párrafos de Right. ese episodio. Yeah. Así que... 1 second. Do you know exactly, approximately,
when you wrote this. Sí, en el año 2021. Okay. A finales del 2020 lo empecé porque ahí fue donde más daño hizo Mitch McConnell. O sea, teníamos, antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, teníamos todo lo que había frenado Mitch McConnell en el Senado, y luego las cosas que aprobó, ¿sabes? Y las cosas que se negó, sobre todo las cosas que murieron en su mesa. Porque esa es la clave del daño de Mitch McConnell. Todas las cosas que no ha permitido que ocurran en este país. Yes, that's a big part of it. ¿Verdad? Yeah. Pero bueno, que yo obviamente no os voy a hacer ahora aquí el episodio entero porque esto es un episodio, o sea, son 10 páginas. Estamos hablando de unas, no sé, a lo mejor 45 minutos de podcast que tenía yo preparado de Mitch McConnell y, como os digo, me rajé y continué el podcast e hice otras 3 temporadas más y nunca hablé de Mitch McConnell, pero aquí lo tengo. Y os voy a leer algún trocito. Por ejemplo, en la página 3, digo, por poneros en situación, en el año 2000, Mitch McConnell tenía 58 años y llevaba ya 16 años siendo senador por el estado de Kentucky. También era presidente del Comité Nacional Republicano del Senado. En su vida personal, después de estar casado y haber tenido 3 hijas, se divorció y se volvió a casar, esta vez con una de las más grandes herederas de los magnates chinos, Elaine Chao, que por cierto terminó luego teniendo un puesto en el gabinete de Donald Trump por enchufismo claro. Para que os hagáis una idea, cuando se murió su madre, ella heredó sus primeros $25 millones y todavía falta que herede lo de su padre, que el hombre tiene 93 años, pero aguanta. Yo entiendo que se habrá muerto, ¿no? Este señor. Esto se ha quedado desfasado. Pero bueno, en ese año 2000, justo antes de que George W. Bush ganara las elecciones, se abrió una investigación en el Congreso acerca de cómo Massey Energy, una compañía minera, se había pasado 8 leyes por el forro vertiendo residuos en Kentucky que habían causado la muerte de más de 1 millón de peces y contaminado el agua de casi 30.000 personas que vivían en ese condado. Pero como os digo, esto ocurrió antes de las elecciones y en cuanto George W. Bush llegó al poder, puso de ministra de Trabajo a Elaine Chao. No, fue Trump quien puso a Elaine Chao. I wouldn't be surprised if Elaine Chao had some sort of lesser cabinet position in George W. Bush's cabinet. These people tend to reappear. Yeah? Let me check. Okay, porque no me acuerdo. Okay, yes. Okay. She was Secretary of Labor under George W. Bush and Secretary of Transportation under Donald Trump. Vale, ya no me acuerdo de esto. Ok, vale, entonces, poco tiempo más tarde, Massey Energy hizo una donación de $100.000 al comité del Senado del Partido Republicano, ese que presidía Mitch McConnell, y la investigación quedó curiosamente paralizada. Al final todo quedó en una multa a la compañía de solo $5.600, lo cual son migajas para una compañía que puede hacer donativos de cientos de miles de dólares, y Massey, eternamente agradecida, ha seguido siendo una gran benefactora de Mitch McConnell a lo largo de los años. O sea, esta empresa, a cambio de que Mitch McConnell hiciera la vista gorda de un desastre climático en su estado, le ha pagado una fortuna a este señor a nivel personal para que pueda seguir siendo relevante en política. De todo esto han pasado 20 años. Bueno, pues los vecinos de Martin County, el condado donde ocurrió el vertido, aún siguen teniendo que ir a otro condado para comprar agua limpia con la que ducharse o, en tiempos de pandemia, lavarse las manos. Aún así, los vecinos de ese condado no ven la conexión de su mala calidad de vida con Washington, D.C. ni con Mitch McConnell, que, según los vecinos, no tiene culpa de nada. Y siguen votando al Partido Republicano con fe ferviente en sus libertades y el cliché de que los demócratas no saben gestionar tan eficientemente los presupuestos como los republicanos. Right. Con este ejemplo, quiero deciros 2 cosas. Que Mitch McConnell es una persona que se mueve, tanto en su vida personal como profesional, exclusivamente por dinero y que ha perjudicado incluso a su propio estado directamente. Y aún así, lleva siendo reelegido como senador durante los últimos 35 años, que se dice pronto. Esto le da un poder inmenso a la hora de actuar. Es uno de esos intocables cuya fama de ser uno de los grandes de toda la vida le precede y le da permiso para hacer básicamente lo que le da la real gana. Esto fue algo que escribí en 2021 y luego, obviamente, puse de ejemplo todas las cosas que se murieron en su mesa. Cuando yo escribí esto, en los últimos 5 años que habían pasado, más de 400 leyes que habían trabajado los congresistas en la Casa de Representantes habían muerto
en el despacho de Mitch McConnell, porque Mitch McConnell, el puesto que tiene ahora mismo hasta que se vaya a su casa, es el filtro entre lo que se aprueba en la Casa de Representantes y lo que decide el Senado pasar a votación. Entonces, Mitch McConnell tiene el poder, por así decirlo, de frenar leyes que se han aprobado en una cámara, pero nunca se van a llegar a aprobar en la segunda cámara y nunca van a llegar a ver la luz. Yeah, well, he had much more power when the Republicans had the majority in the Senate. Bueno, claro, que ahora no tienen la mayoría en el Senado. Estoy hablando cuando tenían la mayoría en el Senado. Sí. And right now, though, any law that passes still, with a very narrow specific exception, needs 60 votes, which means that he just can get a bunch of his senators on his side and block anything from passing anyways. Sí, o sea, este hombre al final es como el veterano, el veteranísimo del Senado y tiene muchísima influencia en otros senadores a la hora de que aprueben o no aprueben una ley. Pero vamos, que cuando tenían la mayoría en el Senado, este hombre hacía y deshacía a su antojo. Y ese era el peligro y por eso llamé a este episodio ¿Por qué Mitch McConnell es mucho peor que Trump en tiempos de Trump? Porque era él el que tenía el poder. Bueno, de hecho, llamaban a su despacho, se le llamaba cementerio legislativo, porque ahí es donde iban a morir todas las leyes. Estamos hablando de leyes para subir el salario mínimo, por ejemplo, en Estados Unidos. Estamos hablando de leyes de violencia doméstica en Estados Unidos. Estamos hablando de leyes que protegen los derechos de la comunidad homosexual. Estamos hablando de leyes que prohíben la discriminación de género en la paga salarial. Es decir, que si mujeres y hombres siguen cobrando de forma distinta sin ningún tipo de legislación que proteja eso, es gracias a Mitch McConnell. No sé, o sea, realmente hay cientos de ejemplos de leyes que habrían sido buenas para el país, que habían conseguido ser aprobadas con votación demócrata y republicana, en algunos casos, en una de las cámaras del Congreso, y este señor se las ha pasado por el forro. And that's not to say that another Republican in his place wouldn't have stood against this, but Mitch McConnell is uniquely effective in his role as someone who prevents progress in the Senate. One of the most famous things he's known for saying is when Barack Obama was first elected, our primary priority in the Senate is to make sure Barack Obama is a one-term president. Basically because we're going to stop anything he wants legislatively from getting through. Sí, al final Mitch McConnell es una persona que tiene un puesto muy específico en el Senado. No decimos que otra persona en ese mismo puesto no hubiese sido igual de conservadora, pero lo que está claro es que Mitch McConnell, por su experiencia, por el dinero que tiene, por un montón de razones, es especialmente eficaz en todo lo que hace y puede hacer mucho daño. Y lo que dices es que cuando Obama llegó a la presidencia de Estados Unidos, él dio la orden directa de hagamos que Obama solo sea presidente durante un mandato. Que no lo consiguió al final. Pero sí es cierto que hicieron todo lo posible para tumbar a Obama de una manera bestial. O sea, realmente no colaboraron en absoluto con el gobierno de Obama como podían haber colaborado con el gobierno de Clinton o con, ¿sabes?, con otros presidentes. O sea, Obama en concreto le hizo la cruz. It created a new status quo of the Republicans obstruct no matter what. When before they would at least try to find some sort of a compromise and feel like they could use that to go to their voters and say, we got things done. And now it's the, we didn't get things done is the selling point. Sí, es que ahora, por ejemplo, se habla mucho de esta polarización de la sociedad, ¿no? De que los republicanos no negocian con los demócratas no negocian con los republicanos, pero esto realmente lo llevó a otro nivel el señor Mitch McConnell, cuando empezó a negarse a negociar, a hacer ningún tipo de ley, lo que llaman aquí bipartisan, ¿no? Que son como que tenga el apoyo de los dos partidos. Eso lo frenó en seco Mitch McConnell. And our Supreme Court is now so unbalanced to the right because of his unprecedented stalling tactics to keep the seat empty that was cleared by Antonin Scalia. Sí, es verdad. De hecho, por culpa de Mitch McConnell, o sea, a Mitch McConnell le podemos culpar ahora mismo, ahora mismo ya,
él tiene gran parte de la culpa Yeah. de que en Estados Unidos se haya perdido el derecho al aborto para las mujeres. Yeah. Porque Mitch McConnell es el responsable de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos sea tan abrumadoramente conservador. Porque él fue el que frenó que cuando se murió Scalia en el Tribunal Supremo y se quedó un hueco ahí libre durante todavía el mandato de Barack Obama, Right. él fue el que se negó a suplir ese puesto en el Tribunal Supremo con alguien que eligiese el Partido Demócrata, hizo todo lo posible para esperar a que fuera Trump el que estuviese en el poder, y así Trump consiguió poner a 3 jueces de 9. Right. 3 jueces Yes. de 9, que es una pasada, son ultra radicales puestos ahí por parte de Donald Trump. Yeah. Y esos 3 jueces fueron los que tumbaron Roe versus Wade, que es el derecho al aborto. Yeah. Es así. Este es Mitch McConnell. ¿A que ahora le odiáis tanto como yo? Yo Right. espero que sí. Yeah. So, as I said, he's planning to step down in January. ¿Sí? But he's going to step down from the leadership sooner, which means now there's a fight over who's going to be the next leader of the Republicans in the Senate. Claro, porque Mitch McConnell es el líder del Partido Republicano en el Senado, Yeah. que ahora mismo no tiene la mayoría, por un pelo, pero no la tiene. Right? Pero tiene como 2 puestos. Tiene Yes. el puesto de líder Yeah. y luego tiene su puesto normal, por así decirlo, que es de senador de Kentucky, que es de donde es él. Right. Entonces, lo que dices es que Mitch McConnell se va a retirar del liderazgo Yes. antes de retirarse completamente a su casa, que sería retirarse de senador. So there are a bunch of different names that have popped up. There's probably going to be more names popping up as well, throwing their hat in the ring. Sí. Hay muchos senadores, ¿no? Que están diciendo Yeah. yo, porque al contrario, esto es muy curioso. Cuando nosotros hablamos de Kevin McCarthy siendo sustituido en la Casa de Representantes, nadie quería el puesto. Yeah. Nadie quería el puesto porque al final es un puesto que no tiene como mucho futuro, ¿no? Es un puesto que recibe muchas leches Yes. y al final recibe muchos golpes por parte de la prensa, estás muy en el candelero todo el tiempo, pero no tienes una proyección de cómo has sido portavoz de la Casa de Representantes, puedes llegar a ser presidente. Yeah. Lo cual es irónico, porque al final el portavoz de la Casa de Representantes es el tercero en la línea de sucesión. Right, si se right. muriese el presidente y se muriese la vicepresidenta, Yeah. la persona que terminaría siendo el presidente del gobierno sería en ese momento el portavoz de la Cámara de Representantes, que por Dios que no les pase nada wow. a Biden y Kamala, porque si nos toca de Mike Johnson de presidente, estamos acabados. Yeah, Porque está yeah. loco el hombre. Yeah. Pero, o sea, es muy curioso porque el líder, sin embargo, del Senado, ese puesto sí que es codiciado porque tiene como una mejor reputación, ¿no? Well, yes and no. Technically, like Mitch McConnell Sí. has one of the lowest approval ratings nationally Sí. of any senator because he's blamed with all the things Claro. that the Republicans do. Claro. But he also has a lot of power within his party because, first of all, the senators don't tend to deal with the kind of infighting that happens in the House. Yeah. So you appear, I think, more competent and in charge as the leader in the Senate versus the leader in the House. Claro, sí, porque al final, como en la Casa de Representantes es el patio del colegio, Yeah. pues es un poco como poner orden entre los niños en el patio del colegio. Eso sería ser portavoz de la Casa de Representantes. Yeah. Mientras que ser el portavoz del Senado es como algo más serio, porque al final se pelean menos y las cosas ocurren, pero tienes mucho más poder, porque directamente frenas o apruebas o tal, es como todo más serio. Es, Yeah. como he dicho antes, como si estuviesen en la universidad esos niños del colegio. Entonces, ese puesto, a pesar de que es muy odiado, o sea, pues eso, yo si Mitch McConnell fuera solo senador de Kentucky, no le odiaría tanto, Yeah. y sin embargo le odio profundamente por todas las cosas que ha hecho, por todo el poder que concentra este puesto de liderazgo. So it seems like his stepping down is a victory for Donald Trump Sí, because, as bad as Mitch McConnell was, he did frequently put the business of the country, which often is the business of the wealthy, over Donald Trump's personal interests. sí. Sí, es verdad que Mitch McConnell, si algo bueno podemos decir de Mitch McConnell, Yeah. es que no le ha lamido el culo a Donald Trump. Yeah. O sea, Mitch McConnell es lo suficientemente poderoso como para no tener que rendir cuentas a Donald Trump. Y eso Donald Trump no lo agradece nada. O sea, Yeah. a Donald Trump
le gusta tener perrillos falderos alrededor. Y Mitch McConnell no ha sido un perrillo faldero de Donald Trump. Right. Porque al final Mitch McConnell siempre va a velar por los intereses de las grandes empresas, de las grandes fortunas de Estados Unidos, pero no especialmente por los intereses de la gran fortuna de Donald Trump, que es lo que al final es la intención número uno de Donald Trump, Of course. velar por sí mismo. And it seems likely that whoever replaces McConnell as leader, and also almost certainly as senator from Sí. Kentucky, they're going to be more likely to defer to Donald Trump. Sí. Yeah, we have to see who that person is going to be. Y eso sí que es peligroso, porque al final, si tenemos a Mike Johnson en la Casa de Representantes, que es un trumpista a muerte, si tenemos otro trumpista representando el Senado, Yeah. se está llenando de trumpistas el Partido Republicano, a pesar de que sigue dividido entre la gente pro-Trump y la gente que no es pro-Trump, parece que va ganando Trump. Y Yes. está avanzando, está comiendo terreno a los republicanos tradicionales, Right. y el Partido Republicano se está convirtiendo en el partido trumpista. Yeah. Y eso es peligroso. O sea Ya. que a ver quién viene. Yeah. Pero hay 3 candidatos, ¿no? A este puesto, de momento como más serios. It Los 3 sounds Johns. like there are going to be more, but yes, John Thune, John Cornyn, and John Barrasso, I think his name is. Ni idea. Yo solo me he Yeah. quedado con que los 3 se llaman John, que digo, Yeah. de verdad. Yeah. Pero bueno, todavía no se sabe. Right. ¿No? Lo Right. tienen que decidir ellos mismos. Yeah. As far as our politics, or not our politics, right-wing politics shifting further towards Trump Sí. favoritism, ¿Sí? our other bit of news was an annual gathering, the CPAC conference. Sí, es verdad. It's the Conservative Political Action Conference. Sí, esta semana pasada ha habido un super evento del ala más ultraconservadora del Partido Republicano, porque este evento que se llama CPAC, que es como la conferencia de la acción política conservadora, Yeah. este evento es, bueno, pues todo un acontecimiento y es un despliegue de ultraderecha. Mm-hmm. Y la verdad es que esto sí que ha llegado a España en las noticias, pero no se ha explicado muy bien que sea una conferencia ultraconservadora. Oh, really? Sí, o sea, los vídeos que yo he visto a raíz de que ha ido un político de España a hablar en esta conferencia, los vídeos que yo he visto han sido un poco como mirad lo que están haciendo los republicanos. Right. Y es como, bueno, sí, son los republicanos, pero sí, son los republicanos más bestias. Yes. O sea, es un evento ultraconservador. Right. In fact, the event isn't even specifically a Republican event. As you heard, I didn't actually use the word Republicans when I was describing Claro, it, the name of it. eso you es. know. Sí, sí, no es la conferencia republicana, Yeah. es una conferencia ultraconservadora. Ni siquiera es propia exclusivamente del Partido Republicano. Lo que pasa es que, obviamente, en este país el partido conservador más importante es el Partido Republicano. Yes. Pero vamos, que en esta conferencia ha habido mucho ultra Yeah. de libertario o de partidos de ultraderecha que no son Yeah. el Partido Republicano también. Yeah, there were actually some neo-Nazis this year that showed up, and it made news because usually they wouldn't allow those sorts of people in. Ajá. And this year they didn't revoke their Qué fuerte. access. Qué fuerte. Dice Yankee Marido que, por ejemplo, este año han ido varios neonazis, que ha salido en las noticias, porque normalmente en este tipo de conferencias no se permite la participación de neonazis, pero en este año en concreto, pues han hecho la vista gorda, ¿no? Y han Yeah. dicho, venga, veníos, chicos, claro que sí, que necesitamos gente. Yeah. Muy bien. Yeah. And the CPAC conference has been going on since the 1970s. Rather than being completely Republican, it has kind of a alternative politics, Sí. you know. La alt-right. Yeah, ¿no? yes. Even before it was alt-right, there was a libertarian strain to it that Sí. was kind of separate from the Republican Party. Sí. Yeah, it's kind of distinct. Sí, o sea que esto del CPAC se lleva haciendo desde los años 70 y, como os decimos, no es solo de derechas, es como política de derechas alternativa. Es decir, o sea, nosotros lo llamamos ultraderecha, pero en realidad en Estados Unidos últimamente lo llaman alt-right, Yeah. que es como alternativa a la derecha, Yeah. es decir, más a la derecha todavía. Yes, yeah. Pero vamos, que también hay eso, libertarios, y hay otra gente que no son republicanos. And so the actual conference, you have visitors from around the country who gather to listen to dozens of speeches from prominent political figures about how we need to destroy government programs and punish the weak. Sí, sí, exactamente. Al final esta conferencia es una ristra de discursos de distintos políticos a nivel nacional e internacional, donde se habla de la pérdida
de dinero del gobierno, de cómo se malgasta el dinero de los contribuyentes en programas sociales, ¿no? Y al final, por lo que abogan es por castigar al pobre, básicamente, castigar al pobre, dejarle sin ayudas y apoyar el individualismo a saco y apoyar a las grandes fortunas. Es que al final es que es eso lo que hacen. Right. And it ends up having like a split between super conservative Republicans, people who are extremely libertarian and think basically there shouldn't be laws governing people and businesses, and then also the super Christian fundamentalists. who are in- Sí. O sea, tenemos por un lado el área republicana conservadora de no queremos que nuestros impuestos vayan a esto, sino que queremos que vayan a esto otro. Luego tenemos los libertarios, que es no queremos que nos cobren impuestos para nada, déjenos vivir sin ningún tipo de regulación federal. Y por otro lado tenemos el área de somos cristianos nacionalistas y lo que importan son las bases de este país que Dios ha creado. Right. Yeah. And the event isn't limited to American figures either. Liz Truss, who was the United Kingdom's prime minister for about 5 minutes. Saludó a la reina y ya. Eso es todo lo que hizo. Yeah, she killed the queen and then left. Saludó a la reina la palmó y ya. Jair Bolsonaro's son was there as well. And muy bien. his father gave a speech last year. Sí, hoy esta semana ha ido el hijo de Bolsonaro, de Brasil. Muy bien. Pues sí, o sea, tenemos distintas figuras internacionales de, pues eso, de ultraderecha. Yeah, Viktor Orban gave a speech a couple years ago as well. You told me the leader of Spain's Vox Party gave a speech against wokeness. Sí, por eso he visto vídeos. Lo que pasa es que, como te digo, realmente los vídeos no explican muy bien de qué va esto del CPAC, pero han salido muchos vídeos porque ha ido Santiago Abascal a dar una conferencia, un discurso, a leer su papelito, básicamente allí, que además lo ha hecho en español, o sea, no se ha atrevido a hacerlo en inglés. Se nota mucho que el hombre no domina nada. Y el discurso, además, yo estoy 100% convencida de que ese discurso se lo ha escrito un yanqui. Porque, claro, en España ha dado mucho que hablar porque su discurso no tenía ni pies ni cabeza, porque de lo que hablaba era de cómo las universidades se habían vuelto woke y cómo estaban experimentando antisemitismo. Entonces, claro, son cosas que no están pasando en España, ¿sabes? Estaba claramente hablando para su audiencia de Estados Unidos, sin tener ningún tipo de punto de conexión con España, y a la vez estaba hablando... O sea, yo entiendo que la gente que estaba ahí escuchándole, que entiendo que serían 4 gatos, porque ya me contarás lo que les importa a los ultraconservadores yanquis, lo que pueda opinar el españolito que va a darles el discurso en español, ¿sabes, no? Pero los pocos que estén ahí, de la audiencia, tenían que estar pensando, fíjate, pasa lo mismo en España que en Estados Unidos. ¿Sabes? ¿No? Y es como, no, me estaba comparando la Universidad Pontificia de Salamanca con Harvard. No, ¿sabes, no? Entonces, la verdad es que me pareció fascinante y los vídeos que llegaron a España no se entendieron para nada, pero no se entendieron no porque los españoles sean tontos, es que de verdad que no tenían ni pies ni cabeza. Y además eso, no nos estaban dando el contexto de qué tipo de conferencia era esto. Daba la sensación de que Abascal había sido invitado por Donald Trump para ayudarle en su campaña presidencial. Y no es así, ¿sabes? O sea, sí, estaba apoyando a Donald Trump en Estados Unidos, pero estaba en una conferencia muy específica que es esta. I don't know. Part of it feels like they're trying to make what we call like play dates for like little kids, get them together in the same room and I don't know. Sí, o sea, estaban haciendo como, dice aquí mi marido que estaban haciendo como playdates, como citas, como cuando juntas a los niños de, ay, vamos a juntar a mi hijo y tu hijo y que jueguen un ratito, ¿no? Pues esto es lo mismo, juntaron aquí como a Abascal con el hijo de Bolsonaro, con el, ¿cómo se llama este? Milei también. Milei fue súper estrella, porque claro, Milei, no puedes comparar a Milei con Abascal. Al final Milei es el presidente de un gobierno, pero también está como las maracas el hombre. Well, he was definitely the biggest foreign guest of this year. Sí. And he really hit it off with Donald Trump. Sí, ya son amigos para siempre, ¿no? Estos dos. Well, the headline event, of course, is Donald Trump giving a speech to CPAC. Sí. And, well, he pledged ultimate and absolute revenge and promised Judgment Day against his opponents who stole the election. Bueno, es que los términos en los que últimamente habla Donald Trump
Yeah. da miedito, ¿eh? Porque Yeah. habla de el día del juicio, I know. habla de que se va a hacer justicia, Yeah. habla en unos términos absolutistas, por así decirlo, que da mucho miedo. Yeah. He also broke away from that somewhat to do his little like stand-up comedy routine. Sí. He did an impression of Joe Biden, overemphasizing the way that he walks and talks and like to question his mental fitness. Sí, claro. Y otra cosa que le encanta a Donald Trump es meterse con el prójimo, en general con el prójimo, y obviamente el target de todas sus ofensas ahora es Joe Biden y la edad de Joe Biden. Entonces es como, o sea, ¿qué le dijo la sartén al mango? Porque ver a Donald Trump imitar lo viejo que es Joe Biden cuando son prácticamente de la misma quinta es como, madre mía, de verdad, ¿en qué país estamos viviendo? O sea, ¿qué fantasía es esta? Yeah. And of course, he also gave really high praise to his new best friend. Mm-hmm. He's gotten a lot. He's a great gentleman. You know, he's MAGA. He's MAGA. Make Argentina great again. It's true. No, and he said, I am MAGA. Javier Milei. Thank you very much, Javier. Javier Milei. Javier Milei es su mejor amigo ahora, ¿no? Porque claro, como coinciden las siglas Make America Great Again, Make Argentina Great Again. Yeah. Oye, fíjate, qué bien, que les valen las gorras. Mm-hmm. The only problem they have is that, as far as I know, I've heard Donald Trump hates dogs and Javier Milei thinks... Es un friki de los perros. Es verdad que Donald Trump, y esto no sé si se sabe en España, lo de que es germófobo. Well, there's that, but he also has this weird verbal tick of comparing people or things he doesn't like to dogs. Sí, él odia a los perros. Donald Trump, una de las claves para saber que Donald Trump es una mala persona es que odia a los perros. Mientras que Joe Biden tiene un perro que ha atacado a los agentes de seguridad como 24 veces y todavía no se ha deshecho del perro. O sea, tiene un perro que muerde a todo Cristo en la Casa Blanca y no se ha deshecho del perro. Es un gran amante de los perros, Joe Biden. Que yo no sé quién es peor de los dos, de verdad. So CPAC, the other thing that they do that actually relates to this whole podcast experiment that we're doing, they pull their attendees to get a sense of who the conservatives want as their leader. Ah, sí, o sea que durante esta conferencia ultraconservadora también se hacen encuestas, porque ya sabéis que las encuestas aquí a esta gente les encanta. Y preguntaron quién quieren que sea su líder. Bueno, obviamente arrasó Trump. Porque si estamos preguntando a gente ultraconservadora, ¿qué quieres? They tend to support, obviously, whoever is very conservative in the party. They've been doing it since 1974. Claro. And they don't always pick, the Republican who's the most popular. They'll pick, a lot of the times, the person whose quirky right-wing politics align with theirs. O sea, normalmente no suelen responder quién es el más popular, sino quién es el más de derechas. Pero bueno, en este caso es que coincide. I know, And so the activists really like Donald Trump. He received 94% to Nikki Haley's 5%. Claro. 5% Nikki Haley, 94% Donald Trump y un 1% para varios. Miscelánea. Maybe DeSantis got a vote. I don't know. Yo qué sé. Igual Milei. ¿Sabes? No, igual dijeron nombres absurdísimos. Right. But it's just more evidence that the super active Republicans have fully drunk the Trump Kool-Aid. Oh, el Kool-Aid. Esa es una microclase. Vamos a necesitar una musiquita para las microclases. Don't give me more work. Microclase. To drink the Kool-Aid. Yes. Además, esta es buena. Porque esta viene de una secta. Cuéntanos. Okay, I believe it's the Jonestown cult. Basically, they moved to Guyana from San Francisco. And basically, they lived separately from everyone. Anyone who lived there was removed from their family. And so you had a congressman and some other people from San Francisco who said, like, there's this weird thing going on. My family disappeared. And so they went down to visit the cult down in Guyana. And there was some mishap. The cult ended up killing the representative and a bunch of the people who had come to see what was going on. And since they knew, okay, the jig is up, we're fucked. I'm blanking on his name, Jones. Passed out Kool-Aid laced with cyanide and everyone basically ritually killed themselves.
Sí, es que la verdad es que esta microclase no la he dado nunca porque la historia esta es demasiado larga como para darle en un Yeah. minuto. Yeah. En los años 70 aproximadamente se formó una secta que era de San Francisco, Yeah. tenía un líder estadounidense y se mudaron a Yeah. Sudamérica, Yes. a Guayana. Yeah. Y entonces, esa secta tenía varios miembros, claro, se mudó con los seguidores de la secta. Y esos seguidores, varios de ellos eran de la zona de San Francisco. Yeah. El representante de esa zona de San Francisco en el Congreso empezó a recibir, bueno, pues llamadas de los familiares de esos miembros preocupados de que estaban en una secta en Right. otro país y a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y eso levantó la liebre y terminó el gobierno de Estados Unidos involucrado en a ver qué es lo que pasa ahí, Yeah. ¿no? Y fueron a Guayana a ver qué es lo que pasaba. Yes. Entonces, ese congresista fue primero Yeah. a ver qué es lo que pasaba, fue como de viaje oficial, de bueno, Yeah. a ver qué es lo que pasa aquí. Yeah. Y le matan los de la secta. Yeah. Y entonces, claro, eso ya son palabras mayores, porque se ha encargado un político de Estados Unidos. Entonces va el gobierno de Estados Unidos y va a Guayana Yeah. a terminar con esa secta. Right. Y entonces el líder de la secta convence a sus seguidores para que se suiciden en masa, todos bebiendo una cosita que aquí se llama Kool-Aid, que es una Yeah. marca de veneno, que digo yo, que le gusta a Yankee Marido echarse en el agua, porque es un poco como... es un saborizante del agua. Right. Es una de esas marcas, se llama Kool-Aid. Entonces, lo que hizo fue mezclar ese Kool-Aid con cianuro Yeah. y se lo dio a beber a todos sus seguidores y se murió un montón de gente Yeah. bebiendo el Kool-Aid. De tal manera que esta microclase, el beber el Kool-Aid es como tragárselo, como querer creer una mentira, ¿no? Yeah, Es como yeah. que te hagan creer una They- mentira y sí, You're y s- pasas, Yeah, you're pasas such. por el aro. Yeah, you're such a loyal follower that you literally are willing to drink the Kool-Aid. To go Claro, along. eso es, o sea, cuando te han lavado el cerebro, pues te da igual, si te dicen que bebas esto, pues bebes esto, y eso es lo que, esa es la expresión, ¿no? Beber el Kool-Aid es, pues, tragar con todo y seguir ciegamente a alguien o a algo. Yeah. Entonces, lo que estaba diciendo Yankee Marido es que este 94% de apoyo de Trump respecto al 5% only de Nikki Haley es más evidencia de que los republicanos más activos o más ultraconservadores se han bebido el Kool-Aid Yeah. de Donald Trump. O Yes. sea, siguen a Donald Trump, haga lo que haga, tenga los juicios que tenga pendientes, ellos se han bebido ese Kool-Aid. Right. Right. Y hasta aquí la clase de inglés. Yeah. Bye. Sure. Which brings us to Michigan, because there, the Republicans in that state are having a civil war. Sí. And it's not between pro-Trump and anti-Trump factions. It's between two different pro-Trump factions that hate each other. ¿Ah, sí? Yeah. Vale, o sea, estamos de nuevo en las primarias y esta semana pasada ha habido primarias en el estado de Michigan. Y en el estado de Michigan están en guerra civil dentro del Partido Republicano. Yeah. ¿Por qué? So this is a battle between one side that likes Trump and another side that likes Trump, and they just don't like each other. O sea, que estamos hablando de que en Michigan los trumpistas están divididos. O sea, ya no Yeah. estamos hablando de que el Partido Republicano esté dividido entre trumpistas y no trumpistas. Es yeah. que además dentro de los trumpistas Yes. hay trumpistas A Yeah. y trumpistas B Yes. en Michigan. Right. If you remember when we talked about Michigan a few weeks ago to say how this was an undemocratic Completamente. caucus that they were doing, I mentioned the leader of the Republicans at that time Sí. was Christina Caramo. Sí, Christina Caramo salió ya hace un par de episodios cuando hablamos de tácticas no democráticas, porque Yeah. Michigan era uno de esos ejemplos donde claramente estas primarias se iban a elegir a dedo, Yeah. porque gran parte de los delegados los iban a elegir a puerta cerrada. Right. And so the members, and so a group of members of the Michigan Republican Party Sí. voted to kick her out and then voted to replace her with another pro-Trump guy. Ah, o sea que teníamos a Christina Caramo como Yeah. líder del Partido Republicano en Michigan. Yes. Y dentro del Partido Republicano hay una sección que quiere echar a Christina Caramo y poner a otra persona. Yes. Ya. And so now both of these crazy people who love Trump, actually the person who replaced Christina, his name is Pete Hextra. Pete Extra. Hextra.
Huckstra. Yeah. Es que parece que decías Pete Extra. Yeah. Vale, no, pero es con H. H. Es con H. Yeah. Es O. Silenta. H-O extra con Yeah. K, ¿no? Yeah, but that O-E makes a whatever. Vale. Extra. Pete Extra. Huckstra. Huckstra. Yes. He was Donald Trump's ambassador to the Netherlands. A este le mandó Trump de embajador a Holanda, Yeah. a Países Bajos. So now you have two different people who claim that they're the head of the Michigan Republican Party. Sí, And if you remember, we were talking about the caucus that was a closed door thing. sí. Both of them are trying to have a caucus in different locations. So there are two separate caucuses. Sí, One that has legitimacy, sí, the other that doesn't have legitimacy. sí. And if that illegitimate one still happens and Sí. still tries to claim that they have delegates, Sí, van a mandar a gente. yeah, O sea que va a haber dos cocos, uno legítimo, otro ilegítimo, pero a lo mejor, si se ponen burros los del ilegítimo, mandan delegados a la convención republicana yeah, y a ver qué hacen. Porque claro, esa gente va a sobrar. Yeah, de you'll verdad, have- lo que les gusta la marcha, ¿eh? A Yeah. esta gente. Porque, o sea, qué ganas de pelearse, de gastar dinero, porque estamos hablando de gente que tiene que coger un avión Yeah. para ir a la convención republicana. yeah. Well, fortunate for them, I think it's in driving distance. Ah, bueno, sí, claro, que Yeah. es ahí en el medio oeste, ¿no? La convención republicana. Habíamos quedado que era en I know Illinois. I think one is in Chicago and one is in Milwaukee, and I don't remember which is which. Ya, RNC, vale, pero vamos, que están yeah. cerca. Pero aún así, me da igual, es que están grillados. Yeah. O sea, qué ganas de pelearse todo Yeah. el tiempo. Yeah. Y la gente que vota es consciente de todo esto, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que la gente no se entera de todo esto. I don't think so. Bueno, pues nada, da igual. Vamos a dejar Yeah. esto de Michigan, que es un follón. Yeah. And in any case, the whole caucus shit show gets deeper and deeper every day. Sí. No one can agree on the rules. Ya, no, o sea, de verdad que es que parece mentira que algo tan complicado como son las primarias en Estados Unidos, que cada estado hace lo que le da la real gana, aún así consiguen complicarlo hasta un nivel Yeah. que no tiene ni medio sentido. Yes. And it also makes it very difficult to understand because even the journalists writing about it can't completely figure it out. So from the Exacto. outside, Imagínate, exacto, o sea, realmente este podcast está siendo demasiado difícil de hacer, porque es que incluso los periodistas que nos cuentan a nosotros estas noticias de qué cosas pasan en distintos estados con los partidos republicano y demócrata, hay veces que no lo entienden del todo bien. Yeah. Es muy difícil asimilarlo, entenderlo y hacer por explicároslo, porque es que de verdad que hay veces que las cosas no tienen sentido. Yes. And with the caucus, that was 39 of the delegates from Michigan, which who knows what they're going to do exactly. They'll probably all be for Trump. On the outside, though, there was an actual vote that happened in Michigan. Like, people were able to go out and vote. Claro, sí, porque estamos hablando de los cocos, eran los que iban a hacerse a puerta cerrada. Yeah. Y esos son los 39 delegados, que Yes. ya veremos quién va, quién no va o qué. Pero por otro lado, había unas primarias que era la gente de Michigan yendo a las urnas a votar. Yes. And for that vote, there are a few things to talk about there. Trump won. Claro, He beat Nikki 68 to 27%. que es una victoria igual de holgada que siempre, Right, básicamente. and, O sea, yeah. Donald Trump está ganando a Nikki Haley por casi un 30%, entre un 20 y un 30%. Yeah. In this case, Trump gets 12 of the delegates to Nikki's 4 of the delegates. Vale, o sea que 12 delegados van en nombre de Trump, 4 delegados irán en nombre de Nikki a esa convención nacional. Right. And it's a big victory for Trump. Sí, But as the focus turns towards the general election, sí. the questions that we have begin to shift. As in, it's not just, well, Trump's winning so well against Nikki Haley. It's, well, Trump is losing 27% of the vote. Ya, sí. Is that vote going to leave him in the general election? Sí, es que al final, como Nikki Haley no se retira de la campaña a pesar de que pierda todas las primarias, lo que está claro es que Nikki Haley, a pesar de perder por mucho con Donald Trump, también se está llevando un gran porcentaje de voto que hace preocupar al Partido Republicano porque no sabemos si esa gente se va a quedar en casa cuando Yeah. sean las elecciones generales, si son anti-Trump o si van a apoyar a Trump una vez que Nikki Haley se retire. Right. Realmente no lo sabemos. Yeah, because, I mean, at least at this point, everyone knows that Trump's going to win against Haley. Sí. And anyone then voting for Haley
is expressing to some degree their disfavor for Trump, right? Sí. La gente que está votando a Haley en realidad lo que está diciendo al Partido Republicano es: yo soy republicano, pero yo a este señor no le trago. Yeah. So it leaves us to wonder, how many of the 300,000 or so votes that Nikki Haley got will stay home in November. Claro, sí. Al final, realmente esto puede perjudicar mucho a Donald Trump respecto a Biden. Yeah. And keep in mind, Michigan is a purple state. Trump beat Hillary there in 2016 by only 11,000 votes. Wow, es que es una diferencia muy pequeñita. Estamos hablando de que Michigan es un estado morado, es decir, que puede variar, puede ser rojo, republicano, o azul, demócrata, en función de qué elecciones sean. Entonces, por ejemplo, cuando Trump ganó a Hillary, solo la ganó por 11.000 votos, que son muy poquitos. Yeah. Por lo tanto, si hay mucha gente que se queda en casa porque prefieren a Nikki Haley que a Donald Trump, eso puede hacer que Donald Trump pierda Michigan. Right. Y estamos hablando de un estado importante. Yeah. And then in 2020, Trump lost Michigan. Biden won it by about 150,000 votes. Claro, si es que no es nada. Biden, por ejemplo, cuando ganó a Donald Trump en Michigan, 4 años más tarde, le ganó por poco más de 100.000 votos. Right. O sea que realmente sí que puede marcar la diferencia ese apoyo a Nikki Haley. Y por eso Nikki Haley está haciendo pupita a Donald Trump, de alguna manera. A pesar de que ahora ya Donald Trump, después de las primarias, cuando va ganando estados, ahora ha cambiado el tono, ya no ataca a Nikki Haley. No le dedica ningún tipo de energía a Nikki Haley. Yes. Y dedica todos sus esfuerzos a protestar o a ofender o a criticar a Joe Biden. Porque él ya está en esa campaña contra Joe Biden. Y al final Nikki Haley es como una mosca que le está molestando alrededor. That's right. But the results in Michigan are significant because whoever wins Michigan very likely is going to be the president for the next 4 years. Yeah. Sí, o sea que quien gane en Michigan en el Partido Republicano en las primarias normalmente es la persona que luego los votantes republicanos de Michigan apoyan masivamente. Normalmente. Yeah. Ya. And on the other side of the partisan divide, the Democrats also had a vote in Michigan as well. Their primary. Sí, también ha habido una primaria demócrata de Joe Biden contra quién a estas alturas, porque si no tiene ya contrincante. Right. Well, Marianne Williamson was still on the ballot even though she dropped out. Ah, sí, tenemos a Marianne ahí, pobrecita, que sigue apareciendo en las papeletas a pesar de que se retiró de la campaña hace ya mucho. Yeah, and Dean Phillips is still on the ballot as well. Ah, sí, Dean Phillips que cero relevancia, pero sigue apareciendo también en las papeletas. Yes. O sea que están esos tres. Right. But there was a fourth option. And it's what's gotten the most media attention out of the Michigan primaries completely. Sí, y de hecho vamos a explicar esto porque puede ser importante en estas Yankee elecciones. Estamos hablando de que ha habido otra casilla en la papeleta de los votantes de las primarias demócratas que no era para apoyar ni a Biden, ni a Dean Phillips, ni a Marianne Williamson. ¿Qué es lo que ponía en esa otra casilla? Yes, uncommitted. Uncommitted, que sería como sin compromiso, no comprometido. Yeah. And a movement started just in the last few weeks to oppose Biden's inaction to contain Israel's invasion of Gaza. Sí. O sea, esto de no comprometido o sin compromiso ha surgido del movimiento de toda la gente que protesta sobre la actuación de Joe Biden o Estados Unidos de forma oficial con Israel respecto a los ataques en la Franja de Gaza. Entonces, esto de no comprometido al final no deja de ser un voto de gente que es demócrata y está diciendo, Biden, a ti no te voto. A ti no te... O sea, es un voto castigo. Porque es que sepas que soy demócrata, pero no te voy a apoyar a ti, Biden. Yeah. And Michigan happens to have a very large Muslim population. Sí, de hecho creo que es el estado con más población musulmana del país. He leído en algún sitio. It's very high. I think there might be New York might be higher. I don't know if it might be one of those things where the absolute number is higher, but the percentage is different. I'm not totally sure. Pero en cualquier caso, Michigan es uno de los estados que tiene mayor población musulmana del país. Yeah, and many of them are deeply angry about Gaza. Claro, están muy cabreados con lo que está pasando en Gaza. Yeah, and they can't bring themselves to vote for Biden even if he's the lesser of two evils. Sí, a pesar de que Biden, pues sí, claro, Biden es mejor que Trump, pero eso no significa que sea una buena opción para ellos
porque esto es una de esas cosas que llaman aquí en Estados Unidos un single issue, ¿no? Yeah. Un single issue Voter, voter. yeah. Es como un votante por un solo problema, ¿no? O sea, esto de que está pasando en Gaza es tan importante que les hace plantearse que no van a votar a Joe Biden Right. para castigarle por esa no actuación frente a Israel. Yeah, yeah. And the group kind of sprung up overnight, and they're really, at least publicly announcing that they wanted to show 11,000 votes that were uncommitted, which would be a larger margin than Hillary Clinton lost the state by in 2016 to Trump. Sí, el objetivo de este movimiento de población musulmana en el estado de Michigan, en realidad lo que querían era demostrar que podían ser más de los 11.000 votos que habían separado a Hillary Clinton de Donald Trump y probar, por así decirlo, que eran lo suficientemente grandes como para hacer que el estado morado pasara a ser rojo, ¿no? Pudiesen perder las elecciones los demócratas por no atender las peticiones de este movimiento. Right, right. And, 11,000, that's not that many people. Michigan's a pretty populous state. Sí, claro, 11.000 personas no es nada en Michigan. Right. And the effort ended up getting a lot more than 11,000. It actually got over 100,000 votes. Sí, sí, o sea, al final luego los resultados, lo que ha salido es que más de 100.000 personas, a pesar de que ellos solo necesitaban, por así decirlo, para probar su punto, 11.000 personas, más de 100.000 votantes en Michigan han marcado la casilla de no comprometidos. Yes. That accounts to 13% of the total vote in the primary. Wow, el 13% del total votantes de las primarias en Michigan. Es que es mucho. Yeah, yeah. Yo espero que Joe Biden haya pillado el mensaje. I hope so. In some areas that have a particularly concentrated Muslim population, for example, Dearborn, Michigan's famously majority Muslim. A majority of the voters voted uncommitted. Claro, sí, hay poblaciones enteras con mayoría musulmana en Michigan que han votado no comprometidos. Right. And that means that because of the way the delegates are portioned out for the Democrats, there's going to be 3 delegates sent from Michigan who are technically uncommitted. ¡Qué fuerte! O sea que, además, como han sacado los suficientes votos como para llegar a lograr delegados, ahora la casilla de no comprometidos va a poder mandar a 3 delegados a la Convención Demócrata Nacional para representar el no compromiso. Yeah, as far as I can tell, they'll be unpledged, which means they can vote for whoever they want. Claro, terminarán votando por quien ellos quieran. Yeah, so it could be a protest candidate. Maybe they can just say uncommitted anyways in their No, vote. pero realmente, o sea, me parece muy inteligente porque estos 3 delegados que están no comprometidos claramente van a dar su apoyo a Joe Biden si Joe Biden atiende sus peticiones antes de que sea la Convención Nacional. Que son solo 3 delegados, pero oye, todo suma. Yeah, although I don't think they were ever counting on getting actual delegates. Ya, no, claro, o sea, esto ha sido completamente sorpresa incluso para ellos mismos. Yeah. So even though Biden received over 80% of the votes, there's now a lot of talk on TV given to how many protest votes will stay home. Sí, esto de los no comprometidos no habría salido de las noticias locales si no llega a ser tan grande el porcentaje de voto que ha logrado esta casilla en las papeletas. Pero claro, ha saltado a las noticias nacionales porque al final, aunque Joe Biden sí ha ganado más del 80% de los votantes, pero jolín, es que es lo suficientemente significativo como para hablar de ello. Right. And the TV reporters are mostly taking this with a grain of salt and saying, oh, well, yeah, but they'll fall in line and vote for Biden in November. Sí, la verdad es que en televisión todos están diciendo, bueno, a ver, no preocuparse porque estos 3 en algún momento van a votar luego en la Convención Nacional Demócrata, van a votar por Joe Biden, que tampoco es para tanto. No nos asustemos. Yeah, but Michigan, while it's extremely, extremely, extremely important in the November general election, it's just a prelude to Super Tuesday. Es verdad. La verdad es que estas primarias de Michigan, que han sido tan revueltas, tanto por el lado republicano como por el lado demócrata, no son tan importantes como primarias. Sí que son un estado muy importante en las elecciones, por eso de que son morados y pueden variar y siempre es una sorpresa y siempre es como a ver qué pasa con Michigan. Pero en cuanto a las primarias, al final son unas primarias más y lo que importa aquí es el Super Tuesday, que es lo que ocurre
Hoy, el día que sacamos este podcast. Estáis en el Super Tuesday ahora mismo. Yes. Los oyentes que nos escuchéis, el día que sale. Yeah, we have voting all at once. Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, and Virginia. That's 16 states. 16 estados. Yes. Muy bien pronunciados todos, ¿eh? Sure. Y Plus, también algunos territorios. yes. ¿Cuáles? Yeah, that week also American Samoa and Guam. Muy bien. Pues Yeah. nada, vamos, no es medio país, pero sí que es una grandísima parte del país. Yeah. Los que se ponen de acuerdo en algo, lo cual Right. sinceramente me alegra mucho, ¿eh? Que Alabama y California, por ejemplo, hagan algo a la vez, porque Right. debe de ser lo único que hacen a la vez en la vida. Yeah, because actually Super Tuesday was very different when it first started out. ¿Sí? In 1988, it began really with the southern states specifically pulling together their primary dates at the same time to try and have a bigger influence over the Democrats' primaries. Ah, o sea que esto del Super Tuesday empezó en el sur de Estados Unidos como algo, como una medida un poco conservadora. Yeah, Porque lo que hicieron fue unirse los estados del sur, que es una región de Estados Unidos, yeah, para hacer más presión a la hora de tener resultados todos a la vez. Yeah. Y podían tener más presión sobre los demócratas, ¿no? Sobre el Right. partido contrario, porque al final el sur es muy conservador. yeah. So quickly though, Super Tuesday lost that regional specificity of being just in the South. ¿Sí? So if you look at a map of Super Tuesday states in 2024, they're, as you said, they're all over the place. Sí, la verdad es que son estados que en un principio eran los estados del sur, pero luego se han añadido otros estados como California, como Alaska, como Virginia, como Vermont, o sea, estados que no tienen nada que ver con el sur y hacen de este grupo un grupo muy heterogéneo. Hay algunos Yeah. estados que son muy conservadores, hay otros estados que son muy progresistas. Y Yeah. todos tienen las primarias al mismo tiempo. Yeah, and there's very little uniformity between the states and how they run their primaries as well. Claro, because- bueno, yeah. las tienen al mismo tiempo, pero Yeah. cada primaria en cada estado Yes. se hace a su manera y a su antojo. Right. So, some states have open primaries, which we've explained before. Sí. Also, how the delegates are assigned differ in each state. Claro, sí, ya sabéis, esto ya lo hemos dicho en episodios anteriores, que cada primaria es un mundo, hay algunos estados que tienen primarias abiertas, otros que tienen primarias cerradas, otros que manejan el tema de los delegados a su antojo, en fin, ya sabéis que esto cada uno hace lo que le da la real gana. Resumiendo, Right. So, for the Republicans, or specifically Nikki Haley, ¿sí? it means she has to campaign very tactically. ¿Sí? ¿Por qué Nikki Haley tiene que ser como muy táctica, muy estratégica en este Super Tuesday? She has a limited amount of time to visit, and there's 16 states Sí, having... no puede visitar los 16 estados uno Obviously. a uno y Yes. hacer mítines en todos. Right. And so, in a state that is winner take all, ¿Sí? she's not going to bother going. She isn't going to go to Minnesota because she's not going to beat Trump in Minnesota. Claro, tiene sentido. O sea, al final, claro, tiene muchísima lógica esto. Si hay algunos estados que lo que hacen es que el que tiene más votos se lleva todos los delegados y no Yeah. son proporcionales al porcentaje de voto, esos estados no le interesan a Nikki Haley porque ella sabe que va a quedar segunda siempre frente a Trump. Right. Por lo tanto, se está enfocando en los estados que reparten los delegados para intentar conseguir el mayor número de delegados, aunque siempre sea un número menor a Donald Trump. Right. And so Virginia is a good example to go into because it gives more delegates based on votes, Sí. Proportionally. Sí. But also, Virginia has a ton of people who work in the Washington, D.C. area, which means they're more likely to be educated and support her restrained approach to politics over Trump's chaos. Claro, sí. Por ejemplo, el estado de Virginia es muy buen ejemplo para Nikki Haley, porque es un estado, primero, que está muy cerquita de Washington, D.C., la capital, que ya acordaos de que la capital en concreto, Washington, D.C., es extremadamente demócrata, progresista, pero sí es cierto que la gente que vive alrededor de Washington, D.C., si son republicanos y van a votar a las primarias, es más probable que sean anti-Trump, que sean Yes. gente más educada, más del perfil del votante de Nikki Haley. Yeah. Por lo tanto, tienen más posibilidades de conseguir
delegados, porque además Virginia no es uno de esos estados que el que tiene más votos se lleva a todos los delegados, sino que la cosa es proporcional. Right. Nikki and Trump, they both went to Texas because Texas is proportional, but also because it's so huge that there are a ton of delegates up for grabs. Bueno, claro, es que Texas, que es un estado gigantesco, como además es proporcional, pues claro, ahí están Nikki y Trump matándose. Right. So Nikki boosting her numbers in Texas by a few percent is much more valuable than boosting her numbers in Alaska by a few percent. Claro, sí, es mucho más interesante para Nikki Haley ganar en Texas que ganar en Alaska, porque al final son muchos más delegados los que te llevas de Texas que los que te llevas de Alaska. And so all of this is to help give Nikki Haley a slightly better case to donors that she's the sole challenger to Trump going forward. Because the only outside hope there is that something takes him out and she'll be the logical choice to succeed him. Sí, al final Nikki Haley sigue ahí para encordiar a Donald Trump y para estar como en el banquillo. Está esperando a que a Trump le pase algo o pase algo con Trump y entonces vea el Partido Republicano que Nikki Haley es la segunda mejor opción. Right. As for the Democrats, there isn't a whole lot to say. Maybe voters in some of the states will try the same thing that Michigan did, using like uncommitted as a protest vote. Sí. The most likely case would be Minnesota, because Minnesota has a fairly high Muslim population. Sí, es verdad, lo vimos en los estados de Patreon, que el estado de Minnesota tiene una población también bastante grande somalí, musulmana, y por lo tanto es probable que en las primarias demócratas esto se note. Y hagan también eso de la protesta contra Joe Biden votando no comprometidos. Pero la verdad es que no sabemos y seguramente Joe Biden pues gane por una amplia mayoría en todos los estados. Claro, porque si es que no tiene contrincantes. Right. And so there's another thing going on parallel to Super Tuesday that's kind of sort of part of Super Tuesday. Sí. As I'm sure you've noticed driving around Chattanooga. Sí. There haven't been any signs for Biden or Trump, right? No. But there have been signs for a lot of other political offices. Sí, es verdad. Tennessee es uno de estos estados del Super Tuesday. Yes. Y en Chattanooga no hemos visto todavía ningún cartel relacionado con la campaña de Trump o de Biden, pero sí de otras cosas que se eligen en este Super Tuesday. Yes, in towns and cities in many states that are having their presidential primaries on Super Tuesday, they're also holding other elections at that same time. Sí, aquí, por ejemplo, o sea, este Super Tuesday no solo Yankee marido va a votar en las primarias demócratas, en tu caso. En Tennessee, por ejemplo, puedes elegir en qué primarias quieres votar. Pero es que además hay otro tipo de elecciones. Están las elecciones para determinados jueces de distrito. O para el comité escolar del distrito, cosas así. And even like a bigger deal than that, in some states, not in Tennessee, there are statewide primaries for positions like governor in North Carolina or senator in Texas and California. So it will provide some insight into what the House will look like next year. O sea que también hay algunos estados que están llenando esas posiciones que están ahora mismo vacías en la Casa de Representantes y en el Senado. Y eso va a hacer que también veamos una foto un poco más clara de cómo están las mayorías en el Congreso. Right. So in some very conservative or very liberal states and districts, these elections are more important than the general election because in, for example, our neighboring district to our south, that's Georgia, where Marjorie Taylor Greene is, that district is so Republican that the general election is already decided. The Republican's going to win no matter who it is. So it's this primary that'll happen that will really decide who gets to be the member of the House. Entonces, estas elecciones son muy importantes en algunos distritos que son muy conservadores o muy progresistas. Nosotros, por ejemplo, vivimos muy cerca del distrito que representa Marjorie Taylor Greene, que es una mega trampista ultra radical, súper conservadora. Ese distrito, por ejemplo, es evidente que va a votar mayoritariamente a Donald Trump. O sea, nunca van a votar a un demócrata en esa zona del país. Pero sí que puede variar quién sea
la persona que represente a esta gente en el Congreso. Y aunque obviamente va a ser siempre una persona conservadora y republicana, puede estar más o menos loca. Yes. Marjorie Taylor Greene está muy loca. Yeah. Pero podrían haber votado por otro republicano que no estuviese tan loco. Right. Y eso afecta mucho a todo el mundo. Yeah, and these primaries, when they decide who the nominee will be, Sí. is obviously more important than the general election. And pretty much everyone receives a challenge in their own party. Sí. So Marjorie Taylor Greene will have someone who's trying to unseat her, at least one person. And so will pretty much anyone who's a sitting member of the House. Claro, sí. O sea, aquí realmente Marjorie Taylor Greene está luchando contra otras personas que quieren ser representantes de ese mismo distrito. And so we have all those districts that are overwhelmingly Democrat or overwhelmingly Republican that are never in question. Whoever wins today is basically going to win in November in the general election. Claro, porque estamos hablando ahora de distritos que, pase lo que pase, va a ganar o un republicano o un demócrata. O sea, distritos como el que tenemos aquí al lado, que son ultraconservadores, da igual quién gane, que siempre va a ser un republicano. Entonces, ahora mismo están las primarias para ese puesto y luego esa persona, sea quien sea, los vecinos van a votar siempre al republicano, por lo tanto ya se puede saber quién va a ganar en noviembre también. Right. Pero hay, por otro lado, otras zonas del país que son mucho más abiertas al cambio, ¿no? Yeah. Que pueden cambiar de republicano a demócrata. Right. Por lo tanto, aquí sí que es menos previsible el resultado final, porque no solo hay unas primarias donde se elige el republicano y el demócrata, pero luego en noviembre se votará por o el republicano o el demócrata, y no se sabe quién puede ganar. Right. And so some of these races will find out if a crazy Trump person won in a competitive district and is now going to ruin the Republicans' chances because the general electorate will select the Democrat over a crazy Republican. Claro, sí, si en esa zona del país a lo mejor hay una gran parte de la población que es demócrata, si el candidato republicano es muy trumpista, es muy radical, puede arruinar las posibilidades que tenga el Partido Republicano de ganar en esa zona, porque la población es más progresista y entonces al ver que es muy trumpista el republicano, pueden reaccionar votando más por el demócrata, ¿no? Right. Ese tipo de cosas. Right. Y al final así es como se perfila el Congreso de Estados Unidos. Yeah, and then like in the Senate, there are contested races. For example, the Democrats have been dreaming for years of knocking off Ted Cruz, who's the senator for Texas. Sí, claro, por ejemplo, durante años los demócratas llevan años deseando que Ted Cruz, que es un senador de Texas, que le conocemos porque además ha intentado ser presidente del gobierno, Ted Cruz puede quedarse fuera por esta regla de 3, porque, bueno, pues los demócratas sueñan con ganar un asiento del Senado que represente a Texas, que eso sería muy grande. Right. I haven't been following Texas's Senate primary, but after today's primary, we'll start to hear about whoever the winner is because he's the one who'll be going mano a mano against Ted Cruz. Mano a mano, eso es microclase Hispanic edition. Right. But you've heard plenty of shows in English. Sí que se usa lo de mano a mano. Es un poco como lo de amigo, de The Three Amigos, los tres amigos. Pero sí, claro, o sea, por ejemplo, estamos hablando de Ted Cruz porque Ted Cruz no es un Trump supporter. Yes. Ted Cruz ha sido archienemigo de Donald Trump porque Donald Trump se ha metido mucho con Ted Cruz, no porque no piensen lo mismo. Yeah. Sino well, porque... he has, I'm going to use a word I think is correct in Spanish to describe him. A ver. Una palabra en español para describir a Ted Cruz. He has become un lamaculos. ¿Cómo? Lamaculos. What was it? Lameculos. Lameculos. Eso es. Yeah. Lamer es to lick. Lameculos. Lameculos. Eso es. Sí, es un lameculos de Donald Trump, pero Donald Trump le ha estado dando caña. Oh, yeah. Entonces, claro, se puede presentar como alternativa a Ted Cruz una persona mucho más a favor de Donald Trump. Yeah. Si ese fuera el caso, existe la posibilidad, no te digo que sea súper probable, pero existe la posibilidad de que los demócratas de Texas reaccionen ante esa posibilidad de tener a alguien más radical todavía que Ted Cruz. Right.
y voten por el demócrata. Y también tiene mucho que ver con que tras la pandemia ha habido un trasvase, ha habido una inmigración doméstica en Estados Unidos y ha habido un gran trasvase de gente que vivía en California y pagaba muchos impuestos en California, y con la coña de que hay mucha gente que empezó a poder trabajar en remoto, hubo un trasvase de gente de California a Texas, algunas ciudades de Texas. Y eso puede hacer cambiar el voto en futuras elecciones. Porque son votantes que llevan toda la vida votando demócrata y de repente están registrados para votar en su nuevo estado de residencia. It's been the dream for a very long time. Es el sueño Texas turning purple. Total. O sea, el que Texas cambie de republicano a morado, ya no estamos hablando de demócrata 100%, porque nunca va a ser demócrata 100%, porque Texas es un estado súper conservador, pero el que haya la mínima posibilidad de que las elecciones no estén completamente garantizadas al Partido Republicano es el sueño húmedo del Partido Demócrata. And just the fact that the Democrats can scare the Republicans in Texas means they suddenly have to devote resources into Texas when they never had to worry about it in the past. Claro, el hecho de que no esté completamente garantizado el voto republicano ultraconservador en Texas también hace que el Partido Republicano tenga que gastar recursos y dinerito en el estado de Texas cuando hasta ahora se ha dado por hecho que se va a ganar el Partido Republicano y no hace falta meterle pasta. Entonces esto la verdad es que cambia un poquito las elecciones. And so for Super Tuesday, you have all of these different things going on, and it's a pretty busy time, especially, I mean, for me right now, it can be very difficult to know how to vote because in my case, well, I don't have too much of a choice. I have Biden or uncontested in Tennessee. Those are my choices. Sí, en Tennessee la verdad es que Biden no tiene directamente ningún contrincante. Es Biden, ya está. Or uncontested. I could vote uncontested. Bueno, puedes votar uncontested, que sería un poco voto protesta, ¿no? It's ¿Vas a votar something, eso? Maybe, I don't know. I have to decide. Adam está indeciso. And also I have all of my local elections that I have to figure out. Bueno, la mayoría no tienen ni siquiera candidato demócrata, ¿eh? O sea, en la mayoría de las elecciones locales que tienes para votar, no hay demócratas. Solo hay un candidato republicano y es ese o ese. En otras hay un par de candidatos. A lo mejor ahí está un par de candidatos republicanos y un par de candidatos demócratas, a votar entre esos dos. Y poco más. Pero es para jueces, para School board. Sí, para el school board. The county assessor. Para el asesor del condado. I mean, in some places... No sé ni lo que significa eso, la verdad. I had to go to him this past week to tell them what our company owns. Es verdad. O sea, esos son los que se dedican a controlar las empresas, los negocios del condado. Vale. Pues muy bien. Pues nada, ya nos contarás qué tal votas. ¿Dónde tienes que ir a votar a todo esto? I assume it's in the same location as before, which is an apartment building that's just down the street in their lobby area. Sí, es dentro de un edificio de viviendas. En la zona de la recepción, en el portal de un edificio de viviendas, es donde Yankee Marido vota aquí en Chattanooga. Qué fantasía. I'm not terribly interested in it because you don't have the sexy municipal positions like mayor. Sí, la verdad es que estas elecciones, en nuestro caso, en Chattanooga, la verdad es que no son nada atractivas porque ni siquiera hay que elegir al alcalde o a, no sé, o al gobernador, o, ¿sabes? O sea, realmente no hay ningún puesto así muy importante. Right. But in cities and towns across America, they're voting for all kinds of crazy positions. Actually, there's this is a microclase. One more microclase. Tercera microclase de este podcast. A saying that it still exists, but relates to something that really is no longer a thing. Sí. There is an old saying, if someone was unpopular, that they couldn't be elected dog catcher. Vale. O sea que cuando alguien no es nada popular, es como, a este no le vota ni Dios. Sería, ¿cómo es? He or she couldn't be elected dog catcher. O sea, no le elegirían ni para cazar perros, ni para coger perros de la perrera, ¿no? O sea, like para la animal perrera. Control. Claro, sí, de animal control. Because there used to be literal local elections for dog catcher in some places. Sí, había un puesto público, era una especie de puesto de atrapaperros de las calles. And this isn't just like ancient history.
The last place that elected a dog catcher Sí. was a little town called Duxbury in Vermont, and they only stopped in 2018. O sea que hasta el año 2018, en un pueblo de Vermont, ha habido un puesto público Yeah. de atrapaperros oficial Yeah. elegido por votación Right. ciudadana. Yeah. Yo quiero que el vecino fulanito sea el que coja los perros de la calle para llevárselos a la perrera. Yeah. ¡Qué fantasía! Yeah. Muy bien. Bueno, I guess at this point, ¿Sí? I need to do the personal work myself ¿Sí? of figuring out who I'm going to vote for so I don't accidentally vote any insane school board cranks. Sí, es verdad que es importante que googlees a los candidatos porque a todo esto es muy importante que sepáis que a pesar de que Yankee Marido va a votar el día que sale este podcast Yeah. en estas elecciones locales de Chattanooga y además de las primarias, Yeah. está claro que nos falta información. O sea, tú tienes que googlear Yeah. uno por uno a los candidatos que te salen en la papeleta Right. para saber a quién demonios quieres votar. Porque Yeah. realmente no es una información que te llegue al buzón, que te llegue... O sea, realmente no nos están informando de cuáles son las alternativas. Right. Seguramente en la televisión local, que nosotros no vemos apenas, hay algún tipo de anuncios, pero aunque... Yeah. There's Incluso usually- aunque veas propaganda política, no te enteras bien de cuáles son las diferencias. Right. There's that difficulty. It's also probably at a weird hour, only once that they do like a brief, maybe editorial moment from Sí. the local TV station, or there's like one local news article in the newspaper that obviously you don't know what their political bent is that could. Claro, yeah. sí, es que realmente es muy difícil porque entre las restricciones de que a lo mejor solo hablan de esto en un momento en concreto al día o dedican un artículo el periódico, pero el periódico no sabes por dónde tira, si es de derechas o de izquierdas. O sea, realmente es muy complicado saber quién es quién en las elecciones locales. Y es bastante normal meter la pata. Me decía, por ejemplo, en una de mis amigas españolas de aquí de Chattanooga, Yeah. que ella ha podido votar en el pasado, que ella, a raíz de una conversación con una persona estadounidense, se dio cuenta de que la persona a la que ella había votado, que pensaba que era progresista, Yeah. en realidad era una loca republicana conservadora, ¿sabes? Right. Y ella había votado por esa persona pensando, Yeah. ¿sabes? Porque se intentó informar y no consiguió informarse bien. Right. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque juegan mucho con la desinformación. Yeah. Y por eso es tan fácil también que una vez que te eligen, si luego es solo reelección, es muy fácil ver carteles aquí y allá en las calles Yeah. de reelige a esta persona como juez del distrito. Right. Entonces es mucho más fácil, porque es como, vale, este es, ¿sabes? Ya es juez, pues hay que reelegirlo. Es como Yes. más fácil, no tienes que hacer mucha investigación, seguro que bueno, ya está, ¿no? Como Right, paz, ala. right. Pero la verdad es que juegan mucho con eso. Y es peligroso, porque claro, con esto de, por ejemplo, del Comité de Educación de Tennessee, de los distintos distritos de nuestra zona, estamos hablando de gente que luego son los responsables de la prohibición de libros en bibliotecas Right. o de restricciones, censuras varias a profesores Yeah. y yeah. cosas así. Getting rid of sex education or doing like abstinence only. Eso, o education. por ejemplo, empezar a reforzar la educación acerca de que hay que abstenerse del sexo y meter ahí religión Yeah. un poco infiltrada en la educación pública, o el tema de las armas en los colegios públicos. O sea, son enfoques que realmente hay que tener en cuenta, sobre todo en un estado tan conservador como es Tennessee. Yeah. Así que nada, votaremos, bueno, votarás tú. Yeah, not Con- you. Yo no, yo todavía no. Pero votarás tú con cuidadito, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Sí. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado Yeah. y la semana que viene más. Yeah. Hasta la semana que viene. Chao. Ciao.